en una medida un poco más pequeña pero muy intensa. En los otros dos escritos conectados con este también ocurre este fenómeno. Me refiero a la lucha de clases en Francia entre 1848 y 1850 y posteriormente la guerra civil en Francia, el famoso artículo sobre la Comuna, permanentemente hablando del mundo de Napoleón III en particular, ya a propósito de Luis Felipe. Marx piensa que es una sociedad de opereta y usa imágenes teatrales para traducir estéticamente esta convicción histórica. ¿Cómo nace esta discusión entre estos autores? Lassalle escribió una obra de teatro, Franz von Sickingen, y lo primero que hace es enviarles sendos ejemplares a Marx y a Engels para que lean la obra y le den su opinión. Yo les sugiero que lean la correspondencia, la versión en español yo la envié, así que es una posibilidad, no sé si existe en portugués. De Marx e Engels, sim, do Lassalle não. Existe la correspondencia, solamente las cartas de ellos. Isso. Entiendo. Tem as duas cartas que cada um escreveu para o Lassalle, a carta que eles trocaram entre eles, mas as cartas que o Lassalle mandou não existe em português. Entiendo. No, sería importante verlo de Lassalle porque después Lassalle responde en una carta extensa. No, Ana sabe, ¿no? Pero también lo que hay es, cuando Lassalle envía el drama, envía un pequeño ensayo sobre la tragedia, teórico. Y eso también es interesante para entender la discusión. Eso no está. Bueno, está la posibilidad de leerlo en español, que es algo. Algo que van a ver si leen el epistolario es el carácter de Lassalle. Lassalle es una persona sin sentido del humor. Es decir, este elemento satírico, irónico de Marx no existe en Lassalle, sobre todo cuando hablaba de sí mismo. Cada escrito de Lassalle es el mejor escrito que existe sobre el tema, y es Lassalle una persona de una megalomanía insoportable, dejando de lado que es sin duda una figura muy importante y muy influyente. Todavía a comienzos del siglo XX había esos carteles del Partido Socialdemócrata Alemán que decían: veneramos a nuestros maestros, que aparecían Marx, Engels, Lassalle. ¿Sí? Aparecía todavía una figura muy importante, y lo fue. ¿Sí? ¿Qué ocurre con este drama de Lassalle? Sickingen fue una figura histórica importante en Alemania, que participó de un hecho histórico, y es la lucha entre los nobles y los príncipes. ¿Quiénes eran los nobles? Eran los representantes del feudalismo, digamos, de la posición más tradicionalista, casi diríamos, más medieval en las circunstancias alemanas, de comienzos del siglo XVI. Los príncipes tenían tendencias centralizadoras que no avanzaron como ocurrió en España, Francia o Inglaterra, donde hubo monarquías centralizadas y monarcas absolutos. Eso no ocurrió en Alemania de ningún modo. Pero las prácticas con las que los príncipes trataron de dominar el escenario alemán fueron particularmente brutales, con métodos de represión muy violentos y con enfrentamientos armados que no tenían precedente en suelo alemán. Había tres actores fundamentales en la Alemania de la época. Son docenas de pequeños estados, no es un país, no es una nación, nada parecido. ¿Sí? Los nobles, diríamos, los señores feudales, los príncipes y los campesinos. ¿Sí?
los campesinos, que eran un sector social en aquel momento muy movilizado. ¿Sí? En esta guerra entre nobles y príncipes, que fue el anticipo de la guerra de los campesinos en Alemania, los nobles que tenían a líderes como Sickinger o como Goetz fueron derrotados por los príncipes. Es todo un tema de la literatura alemana. Goethe inauguró en Alemania el género drama histórico, ¿sí?, de gran influencia sobre el romance histórico de Scott, que lo menciona con mucha admiración, escribiendo un drama impresionante, formalmente, estéticamente, en todos sus aspectos, dedicado a Goetz. No escribo el nombre completo, porque es otra de esas palabras cortas, Goetz von Berlichingen. Seguramente de traducción al portugués es un drama increíble, porque revolucionó totalmente. ¿No hay? Puedo enviar en español. Es una revolución en la forma del drama, inclusive a nivel de la dinámica de la acción. Nunca había existido un drama tan abierto formalmente como el de Goethe. Marcó un cambio en la historia del drama, esa obra de Goethe, muy poco antes de haber escrito el Werther. Es muy próxima en el tiempo al Werther. Es decir, en muy poco tiempo revoluciona el drama y revoluciona el romance, con 20 y pocos años. Prometía algunas cosas que joven. ¿Qué ocurre con Lassalle? ¿Por qué escribe un drama sobre un sujeto poco interesante para un socialista? ¿Sí? La explicación que da Lassalle es la siguiente. Él decía: yo quería escribir un drama sobre la revolución, y no sobre la revolución de comienzos del siglo XVI. Cuando Lassalle escribe este drama, pocos años antes, había fracasado una revolución burguesa en Alemania, 1848-1849, por efecto de la situación revolucionaria en Francia en el 48. Se producen tentativas de revolución en los países de lengua alemana, en las regiones de lengua alemana, y en Viena es muy fuerte la insurrección. Metternich tiene que huir. En diferentes lugares de Alemania, en Berlín en particular, hay un intento de revolución que fracasa brutalmente. Casi 10 años más tarde, Lassalle escribe este drama para explicarse a sí mismo y explicarle al público esa derrota histórica de la revolución. Lo interesante es que una vez que escribió el drama, Lassalle dice: yo no expliqué solamente con mi drama la revolución alemana de 1848-49, sino todas las revoluciones del pasado, del presente y del futuro. Porque lo que piensa Lassalle es que todas las revoluciones fracasadas fracasan por el mismo motivo. Es el ejemplo característico de lo que llamábamos logicismo. Lo que hace Lassalle es partir de una explicación teórica de por qué fracasan las revoluciones y escribe un drama para ilustrar una teoría que es exactamente lo contrario de la teoría de Marx. Es una teoría ahistórica, eterna, transhistórica, que se aplica a cualquier periodo en la historia de la humanidad. Nos situamos históricamente, decíamos, la guerra de los príncipes y de los nobles, en la que triunfaron los nobles, fue el preludio del más importante hecho histórico en Alemania entre
entre comillas, entre aspas, Alemania, hasta finales del siglo XIX, y es la Guerra de los Campesinos, 1524-1525. Entre esta guerra y 1870-71 no hay otro hecho histórico tan importante que haya dejado tantas marcas en la historia del pueblo alemán. Engels, en 1850, inmediatamente después de la revolución fracasada de la Alemania, escribió un libro pequeño, La Guerra de los Campesinos en Alemania. Ustedes saben que un punto de diferencia entre Marx y Engels es que Engels era un especialista en historia militar, en historia bélica, era un erudito en esos temas. Y el libro es un estudio con un nivel de erudición inmensa, es decir, realmente la cantidad de fuentes que maneja Engels es muy impresionante. La conclusión a la que llega Engels es totalmente distinta de aquella a la que llega Lassalle, porque lo que piensa Lassalle es lo siguiente: ¿cuál fue el problema de Sikinger? Sikinger era una buena persona, ¿sí? Ustedes podrán elegir qué entienden por eso, ¿sí? Que estaba comprometido con una causa revolucionaria, entre comillas, y que no en la realidad, en el drama de Lassalle, en el drama de Lassalle, contaba con los campesinos para llevar adelante la revolución y derribar a los príncipes. Pero ¿qué ocurrió? En lugar de dejarse entusiasmar por su idea revolucionaria y por el impulso de los campesinos, se entregó a la astucia diplomática pensando que podía convencer sectores dialogando. Se ensució con medios finitos, dice Lassalle, es decir, ensució la pureza de su ideal revolucionario, y por culpa de esa estrategia la revolución fracasó. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos en el día de ayer, habíamos hablado de esta distinción cristiano-kantiano entre el deber ser y el ser. Y decíamos que Hegel había cuestionado a Fichte, a Kant, por suponer que el deber ser es la verdad y que la realidad está corrompida y que el proceso histórico debería ser volver la realidad cada vez más parecida a la idea, una tendencia progresiva, en principio infinita, de aproximación de la realidad empírica, el homo phenomenon, el hombre fenoménico, al homo noumenon, el hombre nouménico, el hombre ideal. Es decir, existen seres humanos, como todos nosotros, que estamos absolutamente corrompidos, y la educación moral y política debería llevarnos a que nos parezcamos cada vez más al deber ser, a la idea, a lo que indica el imperativo categórico. Mientras que Hegel, y esto es lo que toma positivamente Marx, buscaba las contradicciones dentro de la realidad, no a partir de algo externo. Algo con lo cual ni Hegel ni el joven Marx, como vimos, fueron consecuentes. De allí trabajo en general. El ser humano, en contraposición con el ser humano alienado, ese ser humano o ese trabajo en general son un deber ser, como si se resulta claro. Sé que es muy discutible lo que estoy diciendo. Bien,
¿Cuál es la explicación que sigue dando Lassalle sobre su obra de teatro? Él dice que el problema de Lassalle y el problema de todas las revoluciones de la historia es que los líderes, en lugar de confiar plenamente en la idea de la revolución, comienzan a trabajar como impulsores de una realpolitik, de una política realista, en el peor sentido. En el plano de la realización práctica, es decir, se mantienen, no están dispuestos a mantenerse incorruptiblemente, y aquí se ve el moralismo, ¿sí?, al nivel de la idea, ¿sí?, se corrompen. Como los líderes se corrompen, voluntaria o involuntariamente, conscientes o inconscientes, la revolución fracasa. ¿Sí? Esa, dice Lassalle, es la colisión trágica de todas las revoluciones a través de la historia. Con esto vemos por qué Lassalle retrocede desde Hegel a Fichte. ¿Sí? Moralismo, incorruptibilidad, Robespierre, jacobinismo. Es esto lo que Lassalle, sin ser consciente de esto, está haciendo. Oponer la realidad a la idea y suponer que la idea tiene toda la razón y que es la realidad la que está corrupta, en lugar de inspeccionar dentro de la realidad y prestar oídos atentamente a la dialéctica de la realidad. Ese elemento pone de relieve la falla básica fundamental. Para Lassalle, la revolución es algo que tiene lugar en la cabeza de un revolucionario. El problema fue mal resuelto en la cabeza del revolucionario, por eso una revolución fracasa. ¿Se entiende? Es idealismo. Es idealismo. Toma una decisión intelectual errónea, se corrompe el concepto de revolución de Lassalle y la revolución fracasa. La revolución es el problema de un individuo. Y aquí podemos entender ese comentario que hace Lukács y que remite a las observaciones de Marx y de Engels. Lassalle es alguien al quien le importa demasiado su propia persona. ¿Sí? Es decir, la figura del líder es importante. Pregunta, ¿dónde están las masas populares? ¿Quiénes hacen la revolución? Ayer hablábamos de Bruno Bauer y de la intelectualidad crítica y las masas. ¿Sí? La posición de Lassalle no es tan diferente. El intelectual crítico importa. Las masas son un instrumental que existe para llevar adelante lo que está dentro de la cabeza del revolucionario. Y si las masas no están de acuerdo con el intelectual revolucionario, peor para las masas. No hay ningún aprendizaje de la realidad. Y este es el elemento fundamental en la discusión que establecen Marx y Engels con Lassalle. Algunas de las declaraciones de Marx y de Engels son facadas, son puñaladas en Lassalle. Por ejemplo, dice Engels que en el drama de Lassalle están agotados los elementos oficiales del movimiento de aquella época. No aparecen los no oficiales, plebeyos, campesinos y su expresión teórica. Es sumamente importante lo que él dice. Es decir, aparecen los oficiales, los líderes, no los plebeyos y la expresión teórica de los plebeyos. Es decir, Lassalle supone que solo los líderes tienen pensamiento. Los campesinos, los plebeyos, no tienen teoría, no piensan, son brazos que llevan adelante lo que piensa el líder. Con esto va la crítica de Marx y de Engels a un punto central del drama.
Hegel había dicho que el elemento central de una tragedia es una colisión, un choque, ¿sí? Violento, inevitable. De allí la fatalidad de la acción trágica. Lo que subrayan Marx y Engels es que la colisión trágica del drama de Lassalle es subjetiva, tiene lugar dentro de un individuo. Mientras que Hegel, la colisión era objetiva, era entre fuerzas sociales de carácter histórico. Aquí nuevamente vemos como el joven hegeliano retrocede detrás de Hegel, se queda detrás de Hegel, creyendo ser un hegeliano ortodoxo. Y la propuesta que hacen Marx y sobre todo Engels es, primero, ¿la elección de la época es correcta? Sí. Hay muchas correspondencias entre la época de Sickingen y la Alemania contemporánea. Son dos épocas de explosión y fracaso de una revolución. ¿Por qué es acertada esa decisión de Lassalle? Por lo primero que dijimos al comienzo de este curso, el presente como punto de partida del análisis histórico. Lo que está eligiendo, ¿recuerdan el recuerdo de Hegel? Interiorización. Lo que está eligiendo en el pasado de Lassalle es un proceso histórico que tiene enormes correspondencias con la actualidad. Segundo, ¿está bien elegida la colisión trágica? No. Porque la revolución de los príncipes no fracasó por un error de Lassalle, de Sickingen. Fracasó por una contradicción objetiva. Los señores feudales eran numérica y militarmente más débiles que los príncipes. ¿Cómo podrían haber triunfado? Con el apoyo de los campesinos. ¿Qué demandaban los campesinos? Que los señores feudales renunciaran a privilegios económicos, sociales, políticos, que no estaban dispuestos a abandonar. Entonces no había más remedio que el que esa guerra entre príncipes y nobles fuera vencida por los príncipes. Eso es un hecho objetivo, no un proceso en la cabeza de un líder. ¿Sí? Así se interpreta la historia, no con lo que ocurre en la cabeza de un mito, de positivo o negativo. La tercera propuesta de Marx y Engels es todavía más provocadora. Ellos dicen, ¿y qué tal si en lugar de escribir un drama sobre la causa de los nobles, no hubieras escrito un drama sobre la guerra de los campesinos? ¿Por qué? Y es una pregunta que uno se imagina una sonrisa en Marx y Engels al escribir las cartas. ¿Por qué un líder socialista elige como héroe no a un líder de la guerra de los campesinos, sino a un líder de los señores feudales? Es toda una pregunta. Y entonces le proponen lo siguiente: ¿qué tal si se hace un drama sobre la guerra de los campesinos y sobre el líder de la guerra de los campesinos? ¿Alguien sabe quién fue? Thomas Müntzer, escrito a veces con T, a veces sin T. Thomas Müntzer es una de las figuras seguramente más importantes en la historia de las luchas revolucionarias, me siento tentado a decir mundiales, figuras que como Espartaco o Thomas Müntzer forman parte de esa memoria de la humanidad de la que hablamos hace unos minutos. La guerra de los campesinos duró 2 años.
fue una masacre en que se calcula que murieron más de 100.000 campesinos y que fueron reprimidas sobre todo por ejércitos mercenarios. La figura que lideró esta revolución es Thomas Müntzer, y la oposición Thomas Müntzer, Lutero, es un capítulo de la historia de Alemania, un capítulo principal de la historia de Alemania en cuanto a función del líder político, del líder religioso y la función del intelectual en relación con el pueblo. Thomas Müntzer era una figura muy herética. Es un religioso que conoció a los anabaptistas y quedó fascinado por los anabaptistas porque no tenían propiedad privada, porque había una relativa igualdad de clase y de sexos, porque había un sentimiento de comunidad muy intenso. Y él trató de aprovechar esta experiencia para organizar a los campesinos en un momento de extraordinaria penuria material para los campesinos alemanes. Comenzó a desarrollar una forma de predicar que es muy particular. Él identificaba al Espíritu Santo con la razón humana y naturalmente lo que reivindicaba es un Cristo de las víctimas de la opresión social, y relacionaba la liberación religiosa con la revolución política. Al parecer era una figura con un fuerte carisma, con lo cual su discurso consiguió movilizar una cantidad enorme de campesinos, decenas de miles de campesinos, que lo eligieron como líder. Se conservan escritos bastante importantes de Thomas Müntzer y la causa fue derrotada, fueron aplastados, como decimos, más de 100.000 murieron. Durante días y días, Thomas Müntzer fue torturado en las mazmorras de los condes de Stolberg. Hoy en Stolberg hay una estatua que conmemora a Thomas Müntzer. Y a lo largo de la historia fue invocado recurrentemente en episodios centrales de la historia de Alemania como una figura del pasado a reivindicar para las luchas, ¿sí? Inclusive hay unas canciones de los campesinos de Alemania en la revolución que quedaron históricamente y que se conservaron. Una muy conocida que dice que vamos a llevar adelante la lucha, seremos derrotados, nuestros nietos van a ganar la lucha. Es decir, es un poco impresionante con la conciencia de la derrota que había en los campesinos. Sabían que era muy difícil y sabían que era imposible no enfrentarse con los mercenarios, ¿sí? El resultado de la guerra de los campesinos marcó a Alemania durante siglos. ¿Y cuál fue la reacción de Lutero? Para muchos intelectuales alemanes, un emancipador, ¿sí? Lutero dedicó sermones a hablar de los campesinos insurrectos. Pidió que los torturen y los atormenten con la mayor dureza para que abandonen la causa, porque es necesario en todo momento respetar el orden. Esto es Lutero. Esto es Lutero. Decía, en diferentes momentos de la historia de Alemania, Thomas Müntzer fue reivindicado. Hay un libro de Bloch, ya quedó borrado, espero que no históricamente. El título es Thomas Müntzer, teólogo de la Revolución. Lo publicó en 1921. Trabaja Bloch mucho con el libro de Engels y con el libro de Zimmermann, un historiador de la guerra de los campesinos. Y la estrategia es comparable a la de Engels. Thomas Müntzer debe ser estudiado, piensa Bloch, porque estudiar de la guerra de los campesinos puede ayudarnos a entender por qué la revolución alemana de 1918-1919 fracasó. ¿Se entiende?
es decir, también un imperativo de actualidad muy, muy fuerte. La idea que tienen Marx y Engels y que desarrollan en las cartas es que la contradicción en la que estaba Thomas Müntzer no era una contradicción de su propia mente, era una realidad histórica. Y es una colisión objetiva en el sentido de que las condiciones habían llegado a ser tan brutales que los campesinos no tenían más remedio que rebelarse. Y el nivel de organización militar era tan débil que no tenían más alternativa que perder ese enfrentamiento. Eso es una tragedia. Una tragedia es tragedia porque es inevitable, ¿sí? Mientras que la tragedia dentro de la mente de Sickinger era una tragedia evitable. Simplemente uno podía cambiar de opinión, ¿sí? El problema que plantean a partir de esto Marx y Engels es bastante original, porque es una discusión con el concepto de tragedia de Hegel, que presuntamente reivindicaba la salud. ¿Qué es lo que piensa Hegel de la tragedia? La analiza históricamente y supone, como ocurre constantemente con los géneros literarios en Hegel, que hay una época, la tragedia nace y muere, como la epopeya nace y muere. Y como ocurre con los demás géneros, aunque la realidad diga algo distinto, Hegel insiste en que en la modernidad ya no puede haber tragedia. La tragedia está acotada a la antigüedad, a la Edad Media y en la época de los caballeros, en los comienzos de la modernidad. Luego de eso ya no puede haber colisiones trágicas, porque el desarrollo de la sociedad burguesa las impide. ¿Sí? Él dice que si el orden jurídico se perfeccionó completamente en una figura prosaica, la autonomía aventurera de los individuos caballerescos está fuera de lugar. Cuando se intenta mantenerla como lo único valioso para enderezar entuertos, cae en el ridículo con el que Cervantes nos describe a Don Quijote. ¿Sí? Es decir, ¿qué supone la tragedia? Una realidad no organizada racionalmente, donde es necesario hacer justicia por mano propia, ¿sí? Y donde la acción aventurera introduce justicia. Cuando existen, casi estoy dispuesto a pedir que no se rían, cuando existen tribunales, jueces, pruebas, convicciones, no hace falta que aparezcan héroes y no tiene razones para existir la tragedia. Es esta fe de Hegel en que las instituciones del mundo burgués van a eliminar progresivamente los acontecimientos trágicos. Entonces Hegel habla de Goethe y de Sickinger, diciendo que son héroes trágicos, ¿sí? Con todas las letras, tienen todo el derecho. Y Hegel felicita a Goethe por haber escrito un drama sobre Goethe. Es un personaje ideal para una tragedia. Dice, son personajes, Goethe y Sickinger, que quieran regular independientemente por sí mismos las condiciones en el círculo de su personalidad, su coraje, su sentido recto y justiciero. Pero el nuevo orden de cosas coloca a Goethe en el error y lo lleva a la ruina. Este es el punto principal. Una tragedia es una colisión entre dos épocas en Hegel. El pasado es la época del héroe trágico. Un héroe trágico representa al pasado, se enfrenta con el presente, choca con el presente y muere heroicamente porque demuestra ser moralmente más alto que la nueva época,
que comienza. Un análisis que repite en su obra Hegel es el de Antígona. ¿Sí? Antígona representa el código más antiguo, las leyes no escritas de la sangre. Y por eso quiere que sus dos hermanos sean enterrados, Eteocles y Polinices, ¿sí? Porque la ley de la sangre dice eso. Creonte representa la ley más nueva, la ley del Estado, ¿verdad? Y en la lectura que hace Hegel, cada uno de los dos tiene razón. Y como Antígona representa el pasado, es la heroína que debería morir trágicamente. ¿Sí? Ese es el esquema básico en Hegel. El héroe trágico es un héroe de una época que está a punto de caer y cae heroicamente defendiendo el pasado. ¿Sí? La pregunta es entonces, ¿cómo funciona el drama de la revolución? Y ahí es donde Marx y Engels introducen un cambio en Hegel. Dice Marx y Engels, la modernidad, a pesar de lo que dice Hegel, ¿ofrece condiciones para la tragedia? Y la respuesta de Marx y Engels es sí. Hay un nuevo tipo de tragedia. La tragedia de la antigüedad, de la Edad Media, de los caballeros, de la que habla Hegel, es la tragedia del ya no. Es decir, ya no hay condiciones históricas y por lo tanto muere heroicamente el héroe. Lo que Hegel no consiguió ver por los límites de su perspectiva histórica es que en la modernidad también existe la tragedia del todavía no. ¿Por qué cayeron trágicamente los campesinos? Porque todavía no estaban dadas las condiciones para que se produjera su victoria. El drama de la revolución moderna, dicen Marx y Engels, no puede ser una tragedia a la manera de Hegel. Tiene que ser una tragedia del todavía no. ¿Por qué fracasó la revolución de 1848-49 en Alemania? Porque la burguesía quería llevar adelante una revolución burguesa en sus condiciones. Para triunfar, necesitaba del proletariado y del campesinado. Pero como los intereses eran contrapuestos y la burguesía no iba a ceder sus intereses, la burguesía salió derrotada y la reacción siguió gobernando en Alemania largamente durante las décadas siguientes. Esa debilidad es histórica y el problema de los sectores populares en Alemania es que no podían llevar adelante una revolución y cualquier tentativa tenía que resultar aplastada. La tragedia del revolucionario es la tragedia del todavía no en la época de Marx y de Engels. Y por lo tanto lo que dice es que lo que hizo Lassalle es un melange, una mezcla. Eligió un héroe del modelo Hegel y lo metió en una tragedia que pretendía ser una tragedia de la revolución. ¿Se entiende? Si hubiera querido escribir un drama a la manera de Goethe sobre un caballero que cae luchando contra los príncipes, estaba perfectamente autorizado a hacerlo Lassalle y hubiera escrito un drama como el de Goethe. El tema es que quiso hacer una tragedia del tipo 2, ¿sí? Y eligió un héroe del otro grupo, entonces no encaja las cosas. ¿Por qué no escribió Lassalle? Es lo que quieren decirle Marx y Engels. Un drama sobre los campesinos, sobre la guerra de los campesinos, eligiendo como protagonista a Thomas Müntzer y mostrando que la derrota históricamente inmanente a la época era una tragedia porque los campesinos no tenían las condiciones históricas para triunfar y no tenían más remedio que pelear. ¿Resulta clara la explicación? ¿Sí?
Hay dos cuestiones breves para agregar. La primera es, Marx y Engels vuelven a criticar en Lassalle la misma falla que los escritores idealistas: manipular a los personajes. Recuerden que esto lo decía Marx a propósito del romance de Eugène Sue, Los misterios de París. Lo que dice acerca de los personajes de Lassalle es que no parecen seres humanos, son portavoces del espíritu de la época, son ideas hablando. Si los personajes, ciertos personajes de Los misterios de París explican una utopía campesina, y no parecen campesinos, entonces parecen el autor. Dice Marx que un personaje, María, un personaje de Lassalle, desmiente la intuición que tuvo hasta ese momento acerca del mundo, dando una doctrina sobre el derecho, es decir, una mujer campesina y letrada que explica una doctrina cristiana del derecho en medio del drama. Este problema del escritor idealista, que parte de la idea y que quiere bajar a partir de ella, haciendo literatura de ilustración política. Es llamativo porque en la época en que vivían Marx y Engels, vivió en Alemania posiblemente no, uno de los mayores dramaturgos del siglo XIX alemán, que es Georg Büchner. No sé si alguien leyó a Büchner, ¿no? Al que le gusta la música, quizás haya asistido a la adaptación que hizo Alban Berg de una de sus obras, Wojciech, que es también un film de Herzog. Les pido que me hagan un favor y es leer a Büchner. Es impresionante lo que hizo Büchner con el drama en mediados del siglo XIX alemán. Es un escritor que intentó hacer una revolución campesina en la región alemana de Hessen. Escribió algunos de los mejores dramas del siglo XIX europeo y de la historia de la literatura alemana. Escribió un fragmento de romance notable, que es el análisis de un caso clínico, y murió a los 23 años. La vida más intensa y más productiva que la de muchos cantantes de rock, que en general mueren a los 27. Hay una interesante correspondencia de Büchner con escritores y con familiares. Es interesante porque hace observaciones muy parecidas a las de Marx y Engels en esta correspondencia con Lassalle, y ni siquiera se conocieron, ni siquiera sabían unos que el otro existía. Hay un pasaje en el que Engels le dice a Lassalle que el problema es que schillerizó demasiado. Es un juego de palabras en alemán, porque Schiller también quiere decir describir. Schillerizó demasiado, cuando tendría que haber shakespearizado y goethizado demasiado en lugar de eso. Es esta distinción entre dos tipos de escritores de la que hablábamos ayer. ¿Recuerdan? Lukács decía que la primera manifestación fue el debate entre Goethe y Schiller, y que el modelo Schiller era estudiar filosofía para escribir literatura. La recomendación que le da a Goethe para escribir Fausto: usted primero debería leer a Kant, y eso resolvería todos sus problemas. Cuando Engels le dice a Lassalle que schillerizó demasiado, está diciendo justamente que fue un escritor idealista, que hay una tendencia demasiado general a la universalización
y poco trabajo experimental con la materia concreta de los personajes. ¿Sí? Hay una carta de Büchner donde habla de los escritores idealistas. Recordemos, Büchner no sabía que existían Marx y Engels. Los escritores idealistas no ofrecieron prácticamente nada más que marionetas con narices de color celeste y un pathos afectado, no hombres de carne y hueso, cuya alegría y sufrimiento me hagan compartir sus sentimientos, cuyo obrar y cuyo trato me infundan repulsión o admiración. Y aquí viene lo importante. En una palabra, respeto mucho a Goethe y a Shakespeare, pero muy poco a Schiller. ¿Sí? Esto no lo dice Marx, lo dice alguien que no conoció quién era Marx, ¿sí? Que tiene la particularidad de ser el mayor dramaturgo alemán de su época. ¿Sí? Así que algo sabía del teatro. Esta crítica de Schiller y su historia, es decir, sigue más adelante. Nietzsche, que veneraba a Goethe, criticaba en estos términos a Schiller. Decía: ¿saben cuál es la diferencia entre Goethe y Schiller? En que la obra de Goethe está llena de pensamientos, la obra de Schiller está llena de frases hechas. Al margen de esta dureza con Schiller es llamativo. El problema de La Salle, a pesar de las diferencias de calidad, de pensamiento, etc., es: los dos son escritores socialistas, de orientación idealista. Eso produce marcas en la técnica literaria. Por ejemplo, y en primera instancia, manipulación de los personajes, ¿sí? Para que se conviertan simplemente en voceros de las ideas del autor. ¿Sí? ¿Resultó claro esto? Paramos 5 minutos y continuamos a las 11, ¿te parece bien?